y todo lo demás. Claro. Buenos días, consejero, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿Qué Ukip. tal? Buenos días. Aquí te saluda Roger Cornelio, nuestro amigo Francisco López Vargas, Víctor Améndola, Aurora Sansores. Somos el panel titular de este programa, Análisis de la Información, formato 07. Ya tenemos casi 3 años en este asunto. Corridito, corridito. Qué gusto que hayas aceptado esta invitación de nuestro amigo Paco para participar con nosotros. Tenemos muchas dudas, pero quisiéramos que tú nos describas un escenario previo cuando faltan pues 15 días para 20 días para las elecciones. Eh, ¿A un escenario previo a qué te refieres? A los comicios, a las votaciones. Bueno, pues las cosas están en orden. Nuestros capacitadores han ya reclutado eh, a la gran mayoría de los funcionarios de casilla. Estamos cubriendo algunos faltantes. En los próximos días comenzará a entregarse a los presidentes de casilla los materiales con los que se realizará la elección. Justo esta semana se terminaron de imprimir las boletas de la elección federal que se están procediendo a enfajillar y después se sellarán en los distritales. Paralelamente, pues las campañas siguen, ya sabemos, terminarán el miércoles previo a la elección, que es día 29. Y pues todo con normalidad, incluyendo algunas dificultades que son, bueno, hasta dolorosas. Es decir, hemos tenido hechos de violencia. El hecho de que también se hayan presentado en elecciones anteriores no hace que sean insignificantes, son cosas que siempre lesionan la vida democrática del país. Y bueno, es un factor de preocupación que está ahí, que, como sabemos, el INE no es autoridad en materia de seguridad, ni tiene las capacidades para responder a este problema. Eso corresponde a las autoridades federales y locales, para lo cual se han instalado mesas de seguridad con el gobierno federal y con los gobiernos estatales. Muy grosso modo, esa es la situación que hay ahora para la instalación de las 170.800 casillas, en donde el próximo domingo 2 de junio, este instituto recibirá el voto de idealmente 98 millones de mexicanos. Gracias, Ukip. Una preguntita nada más que tengo, ya luego le damos la voz a los amigos. La posibilidad, se ha manejado esta semana la posibilidad de que el Tribunal Electoral no pueda reconocer el presidente electo, no pueda dar el acta porque no reúne los magistrados que pide la ley, y también el tema de una eventual nulidad de las elecciones por cualquiera de los contendientes. Bueno, a ver, el tribunal carece de dos de sus integrantes, pero para todos los fines el tribunal tiene plenas facultades. Cualquier cosa que el tribunal con 7 integrantes pueda resolver, las podrá resolver con 5. En cuanto a una nulidad, bueno, pues esa es una posibilidad legal, pero no creo yo que sea una posibilidad práctica. No veo ningún escenario en que la elección presidencial pueda ser anulada. Muy bien, Francisco López Vargas. Originalmente platicaba yo con el consejero y le comentaba que en redes estamos viendo una serie de argumentos y de comentarios y que pues la gente común, los ciudadanos que no tienen pues de cómo llegarse de más información, lo tratan de confundir y diciendo que, que tienen que marcar todos los partidos de la coalición por la que vayan a votar y que y si no, no sería válido el voto. Luego escuchamos argumentos que hablan de que si marca más de un partido se va a anular el voto. El tema creo que ha sido recurrente, que lo hemos visto durante todos los procesos electorales que han habido en este país desde el año 2000. Y por desgracia, considero yo que la apatía de muchos ciudadanos, pues no les permite estar enterados ni informados de cuál es el proceso que tiene que llevarse en, en, a la hora de sufragar. ¿Nos puedes aclarar tú cuáles serían estas
A ver, las variantes. formas válidas de marcar una boleta no tienen mayor misterio. Para decirlo como una regla general, si el sentido común nos dice que esa es una forma válida de votar, muy probablemente sea una forma válida de votar. Pensemos, por ejemplo, en la boleta de presidente. Si una persona vota vámonos en orden de registro. Si una persona decide votar por Acción Nacional y su candidata o los partidos aliados con Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. Si esa persona marca una de las casillas de los partidos que postulan a Xóchitl Gálvez, lo mismo podemos decir para Claudia Sheinbaum, cualquiera de los tres partidos, el voto será válido. Si votan por Xóchitl y marcan por el PRD, por el PAN o por el PRI, o si votan por Sheinbaum y votan por Verde, Morena o PT, una sola marca, cualquiera de los votos será válido. ¿Qué pasa si se marca más de una casilla? ¿Qué nos dice el sentido común? Si alguien marca las tres casillas, PRI, PAN, PRD, o Morena, PT, Verde. Bueno, pues en la medida en que es la misma candidatura, el voto contará para esa candidata, en el caso de la presidencia de la República. Con Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano, pues no hay esas complicaciones porque está postulado solo por un partido. Entonces, ¿qué razón podría haber para que un voto marcado por tres partidos políticos no se le contabilizara a la candidata en cuestión? ¿Qué nos dice el sentido común? Pues que ninguno, que ese ciudadano quiere votar por esa candidata y en consecuencia ese voto cuenta. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no hay coalición? Bueno, pues cuando no hay coalición habrá que votar por el partido que postule. ¿Qué pasa si se vota por dos y no tres de los partidos de la coalición? Pues otra vez, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la intención del ciudadano? ¿Qué nos está diciendo esa boleta? Esta persona quiere votar por fulanita candidata. ¿Cuándo un voto es nulo? El voto es nulo, bueno, antes. ¿Qué pasa en el caso de las alianzas para diputados federales, senadores, otras alianzas? Pues lo mismo, si los partidos que se marcan están coaligados, la votación resultará para los candidatos correspondientes. Aquí sí hay una diferencia porque ocurre también en la elección presidencial para el cómputo de votos, pero no tiene efecto práctico. Acá sí tiene efecto práctico. ¿Qué pasa si una persona vota por tres partidos que están yendo en coalición para el Senado de la República? Bueno, pues esos votos cuentan para los candidatos a senadores correspondientes y el total de los votos emitidos en las distintas combinaciones se reparten después entre los partidos beneficiados con ese voto para efectos de la contabilidad de representación proporcional. Por ejemplo, si alguien vota por Campeche, es que en Campeche no recuerdo cómo está, si hay coalición para senador de la República. Sí hay. Entonces, digamos, no sé quién sea el candidato de la coalición que ustedes prefieran, díganme una y un candidato. Por la coalición Fuerza y Corazón por México, Carla Toledo Zamora. Muy bien. Si alguien vota por Carla, votando por el PAN y por el PRD, al final, esos votan como votos por el PAN y PRD, a favor de Carla y a favor del PAN y PRD. Al final de los cómputos, se dirá, bueno, ¿cuántas personas votaron por PAN y por PRD en Campeche? No, pues 2.500. Bueno, pues 1.250 votos se van para el PAN, 1.250 votos se van para el PRD. Es decir, el total de votos emitidos por varios partidos de una misma coalición, al final se dividen de manera igualitaria entre los partidos que recibieron esos votos. Si el número no es divisible, votaron 2.501 personas. ¿Qué hacemos con ese voto que sobra?
pues se le da al partido que más votos hubiera obtenido. Esto es esto es en relación a los votos válidos. ¿Cuándo un voto es nulo? Pues igual que de costumbre, cuando el voto se señala por por dos o más candidaturas distintas. Alguien vota PAN Morena para presidente de la República. Ese voto será nulo porque no se puede dividir en México el voto entre dos, y pues la intención del elector no es darle su voto a una sola candidata. Ese voto resulta nulo. Lo mismo pasa cuando no hay coalición para diputados o para senadores. Si en la boleta se marcan casillas de partidos que no están coaligados y que en consecuencia tienen candidatos diferentes, pues ese voto se anula. O sea, no ha cambiado gran cosa esto, no ha cambiado nada a lo largo de los años. Bueno, un poquitín el asunto de que los votos por dos partidos no coaligados en lo legislativo se dividen entre dos, lo cual a mí, entre paréntesis, me parece constitucionalmente muy cuestionable, porque son votos que se contabilizan no solo para los candidatos uninominales, sino también para los plurinominales, y dividir medios y tercios de votos en listas distintas de candidatos plurinominales me parece que rompe con un elemento fundamental del sistema electoral mexicano, que es que el voto es indivisible. Pero bueno, resulta que en la práctica el voto sí es divisible. Muy bien. Aurorita Sanzores, por favor, si eres tan amable. Sí, lo que pasa es que lo que está diciendo de dividir el voto es porque es en cuanto solo a los legisladores compete, porque es para ver los plurinominales, según entiendo. Sí, Pero así creo es. que la duda, perdón, Nuki, primero déjame saludarte, un gusto verte, aunque sea a la distancia después de tantos años. Igualmente, Aurora. Creo que la duda surge por la explicación que le dan a los funcionarios de casilla, porque ellos decían que les estaban diciendo que solo podían votar por uno. Eso es falso. Creo Ningún que funcionario de casilla ha recibido esa instrucción. yo lo leí de una que está como funcionaria de casilla, por eso te lo explicaba. Sí, hay varias informaciones falsas que circulan, pretendiendo que han sido circuladas por funcionarios de casilla. Son falsas, desconfíen de ello. Okay. De hecho, el INE ha desmentido sistemáticamente cada grabación y texto que ha salido en ese sentido. Nuestros manuales son explícitos. En la página del INE, en redes sociales y en todos los espacios donde el INE tiene difusión, se ha reproducido lo que nuestros funcionarios de casilla reciben como instrucción, y es exactamente lo que acabo de describir. Ahora, esto que independientemente que ya me dijiste o que ya les aclaraste a la gente que nos escucha que estas declaraciones son falsas, en la gente la duda es que si, por ejemplo, votaran en tres, digamos, PAN, PRI, PRD, y votaran por los tres coaligados, cuando se marca en los formatos y en la pancarta que se tienen obligación de poner afuera, ¿a quién se le pone ese voto? ¿Al candidato? ¿Al partido? ¿A cómo se llama? A presidencia, por ejemplo. Vamos a presidencia y a legisladores. Por ejemplo, votaron por la coalición Fuerza y Corazón por México, pero votaron en los tres. Cuando se contabiliza, se debe contabilizar solo un voto. Sí, claro. A la candidata. Y en el caso de los legisladores, ¿qué se hace? Porque no vaya a ser que tengan votos por los tres y se cuenten 3 votos. Esa es la duda que tiene la gente. No, eso no ocurre, porque además los formatos tienen espacios específicos para registrar todo eso. Es decir, en el acta aparecen todas las combinaciones posibles. O sea, aparece votos para el PAN, votos para el PRI, votos para, ¿quién sigue? PRD, votos para PT, votos para Morena, para Movimiento Ciudadano. Al revés, para Movimiento Ciudadano, para Morena, los que se recibieron solo. Luego aparece, por las coaliciones, votos recibidos por PAN-PRI, votos recibidos por PAN-PRD, votos recibidos por PRD-PRI. Luego, votos recibidos por Verde-PT,
votos recibidos por Verde Morena, votos recibidos por Verde PT y Morena, votos recibidos, cada combinación posible tiene un casillero donde llenarlo. Es decir, esto no se deja a la capacidad interpretativa de los funcionarios de casilla, que tienen la información y en muchos casos lo podrían contabilizar adecuadamente. No. En las actas de casilla y en consecuencia en lo que se fija en el exterior, en los carteles que se fijan en el exterior, se describe cómo se votó. Tantos votos por tales partidos, tantos votos por tales, tantos votos por tales, y no es sino hasta el cómputo circunscripcional en el caso de diputados o nacional en el caso de senadores, que esos partidos se dividen conforme dice la ley, entre los partidos que lo recibieron y el voto impar en su caso, o el voto no múltiple, se entrega al partido que tuviera la mayor votación, lo cual quiere decir que a nivel de senadores, por ejemplo, pues estamos hablando de cantidades insignificantes de votos. Básicamente se distribuyen entre los partidos coaligados que reciben el voto. Pero eso no tiene que ocurrir en la casilla. En la casilla simplemente el voto se da por bueno y se registra en la casilla correspondiente. Perfecto. Si alguna casilla, un funcionario tuviera equivocada la concepción y registrara mal estos votos, esto es reclamable por el partido lesionado y se revisa dependiendo del caso en el recuento en el comité distrital o en el consejo distrital, perdón, me gana la edad, en el consejo distrital o en su caso en las impugnaciones correspondientes ante el tribunal. Okay. En términos generales, esta no es una recomendación del instituto, el instituto no puede hacerlas, pero en términos generales, los partidos políticos, a mí me tocaba hacerlo cuando participaba en coaliciones, los partidos políticos recomiendan votar por un solo partido, el partido de su preferencia, pero uno solo, para evitar cualquier riesgo sobre criterios de qué voto vale y cuál votó. Pero otra vez, si el sentido común nos dice la intención de este ciudadano es clara para sufragar por fulana, mengana o perengano, ese voto vale. ¿Cómo se contabiliza? Eso es otra historia, pero el voto vale. Se marca clara la intención del votante, qué es lo que quiere. Víctor Améndola, adelante, Víctor. ¿Qué tal, consejero? Muy buen día, saludos. Buenos días. Yo cambiaría el tema un poquito de la forma de votar y quizá un tema que se generó polémica por la declaración de la consejera presidente Tadei. El próximo día 19 de mayo se está convocando una marcha ciudadana se ha manifestado la idea de que Xóchitl pueda acudir en su calidad de ciudadana, no convocante de esta marcha. Invitada. Y tampoco están convocando los partidos políticos. Y entonces se generó ahí un debate, una polémica por la declaración de Tadei, de la consejera presidenta Tadei, de poder fiscalizar esta marcha con cargo a algún partido o a los integrantes de la coalición. Hay criterios en este sentido. Vamos, estaba yo tratando de recordar una situación similar, pero el que organizaciones ciudadanas no partidistas organicen eventos políticos y el órgano electoral tiene algún elemento de jurisprudencia o algún antecedente para poder cuantificar y llevar, digamos, a la fiscalización de un partido o de un candidato, o qué criterios pudiera tomar el INE eventualmente ante una situación de una marcha que probablemente sea en la capital del país, pero que también pueda replicarse en 32 estados de México. ¿Hay algún criterio, hay alguna opinión particular o qué se está pensando al interior del Consejo sobre este evento, sobre todo en el tema de la fiscalización? A ver, voy a responder de manera general porque como este es un asunto que seguramente llegará al Consejo General, no podría yo emitir una valoración final, sería prejuicioso de mi parte, sin contar todos los elementos y en el extremo me obligaría a excusarme de la votación.
pero lo planteo en términos generales. ¿Qué se fiscaliza? Es de explorada jurisprudencia. Cualquier evento, acto, propaganda que beneficie a un candidato se contabiliza en su favor. Esto es, si Paco López agarra y pinta una barda en su casa, contrata una barda de 50 metros de longitud por 4 de ancho y pinta un gigantesco letrero que diga "Vota por Claudia Sheinbaum". Ese letrero no lo colocó Claudia Sheinbaum, no lo colocó Morena, pero genera un beneficio a su candidatura. En consecuencia, el INE ve el muro, no le importa y no le interesa en principio quién lo fijó ahí, estima su valor, verifica si fue declarado o no por la campaña correspondiente. En caso de no haber sido declarado, se verifica cuál sería su valor comercial y se contabiliza como un donativo en beneficio de la candidatura correspondiente. Esto se aplica para cualquier evento de propaganda. El problema no es si un candidato lo declara, el problema no es si él paga o no paga. El tema es, hay una propaganda, hay un acto de propaganda con un costo y esto beneficia a un candidato, en consecuencia se contabiliza. Sobre estos hechos tuvimos casos diversos con una complejísima trama de resoluciones en las anteprecampañas, en las precampañas anticipadas que el tribunal decidió permitir. Y en esos casos pues tuvimos de todo, incluso desistimientos y órdenes por parte de precandidatos de eliminar la propaganda. Pero bueno, en caso de propaganda, alguien podría decir, no, pues eso no lo pinté yo. Bueno, no lo pintaste tú, te deslindas y pide que se borre, por ejemplo. No hay manera de hacer publicidad o de realizar eventos en favor de un candidato con un costo y que el candidato pueda decir, blandir una varita mágica y decir, por esta razón, esto que me beneficia no se contabiliza sobre mi gasto de campaña. Eso no se puede hacer en el actual sistema. Permitiría una cantidad de huecos que se han intentado usar. Aparecen paredes pintadas en todo el país y alguien dice, no, pues yo no sé. Bueno, pues tú no sabes, compañero, pero ya te las contabilicé, tus barras valen tanto y eso es un gasto, fue tu gasto de anteprecampaña, que es en lo que estoy pensando concretamente, donde se nos presentó esto, y pues ya está, se va contra tu techo de gastos. Esto aplica para el ámbito público, consejero, tomando como referencia las mañaneras. Han habido una insistencia por parte del INE de pedirle al presidente de la República que no use las mañaneras como un instrumento de publicidad o de propaganda del partido Morena y de su candidata. Pudiera llegarse al caso de que el INE dijera, dada la cantidad obscena de veces de intervenciones ilegales del presidente, que el INE decidiera cuantificar digo, puede sonar muy absurdo, pero hay un gasto económico en cada mañanera que se está destinando a una candidata, en algunos casos. No, a ver, es que el tribunal ha establecido criterios específicos para todo esto. Sería difícil que se concretara un escenario como ese, lo mismo que con programas de radio o televisión que tienen un claro sesgo. Es decir, los programas de comentarios de Álvaro Delgado no se contabilizan como propaganda para Claudia Sheinbaum, ni los noticieros de Carlos Loret se contabilizan como propaganda para Xóchitl Gálvez, porque aquí estamos hablando también en el caso de los programas como el de ustedes, estamos hablando también de libertad de expresión. Nosotros no tenemos un monitorista oyéndolos a ustedes para que cada vez que haya un comentario positivo o negativo en torno a una candidata presidencial, esto se descuente se cuente para una u otra candidata como propaganda. No. En el caso del presidente de la República,
aplica lo mismo con la salvedad de que su libertad de expresión está sujeta a las taxativas establecidas por el artículo 134, es decir, de la Constitución, es decir, su obligación de mantenerse imparcial. El incumplimiento por parte del presidente o de cualquier persona, cualquier servidor público de este artículo lleva a medidas cautelares por parte del instituto, puede llevar a sanciones por parte del tribunal, pero no se equipara a publicidad y en consecuencia a tasarse económicamente. A ver, yo me creo permite, que es que sobre eso, Roger, permíteme, porque sí me llama mucho la atención esto, consejero, por dos situaciones. Por ejemplo, yo le pondría en precampaña si hubieran contabilizado, yo sé que no tienen personal suficiente, pero si hubieran contabilizado todas las pintas, digo, tú veías miles, Se solo aquí en Campeche, contabilizaron que es tan todos los pequeño, miles de pintas, Aurora. Tenemos el personal suficiente y lo hicimos. en este caso, pero en el caso de esta marcha en específico, ¿qué podrían contabilizar si la gente va por sí sola? Una, no hay acarreo, no hay propaganda, no hay nada, y la candidata, en este caso Xochitl, fuera como invitada al evento. Aun cuando pudieran gritar una consigna a favor de ella o a favor de México o a favor de lo que fuera, ¿qué le van a contabilizar? Los gritos que pegaron, el número de gente que haya asistido, si hay propaganda, ¿qué es lo que se le contabilizaría en este caso? Porque digo, está muy Bueno, a conflicto, está ver, muy, en muy eventos de confuso. esa naturaleza lo que más contabilizamos son, por ejemplo, autobuses, el transporte de la gente. ¿Sí? Se detectaron tantos autobuses y eso cuesta tanto. O había tantas camisetas que decían vota por López Vargas para senador. Se contabilizan las camisetas. Banderines, carteles. Tuvimos una gruesísima discusión con los amlitos y las delfinitas. Al final, pues si la sola venta de amlitos y delfinitas era propaganda, al final se decidió que no, que eso formaba parte de la libertad de comercio, porque más en la práctica así es. A ver, ustedes conocen la Ciudad de México. Un día me encontraba yo comiendo un guarache en la puerta del Museo Nacional de Antropología y empezó a llover. Y de ningún lugar salieron 5 vendedores de impermeables. Bueno, pues ocurre lo mismo. Tú pones un meeting para hacer propaganda por Víctor Améndola y en 28 minutos vas a tener gente vendiéndote recuerdos de Víctor Améndola en los conciertos en el Auditorio Nacional. Te venden cassettes con grabaciones del concierto que no se ha estrenado todavía. En fin, así es el comercio en la Ciudad de México. Y la resolución del tribunal, por una vez en su vida, fue una resolución compatible con la lógica y la racionalidad humana, y decidieron que eso era libertad de comercio, que sin embargo el uso de los amlitos y las delfinitas en los mítines sí se contabilizaba como propaganda, lo cual es de una inmensa complejidad para nuestros monitoristas. Por cierto que la semana pasada tuvimos el asesinato de un monitorista, lo cual es de una enorme preocupación para este instituto y no se ha soltado, lo digo entre paréntesis, el instituto va a exigir la investigación hasta las últimas consecuencias de esto, pero esto es otro tema. Entonces, digamos, en un meeting, pues habrá gente que llega por su propio pie. He hablado de cualquier meeting, no de este meeting que se me plantea en específico. Habrá otra gente donde se evidencia que hubo un gasto de transporte pagado por alguien, eso se contabiliza. En fin, si tocan en el meeting los Tucanes de Tijuana, en fin, todo lo que materialmente pueda haber significado un gasto no se contabiliza en general. Hacer un meeting de 5,000 personas, ¿como cuánto le costaría un partido? Y entonces consultas con los de, bueno, eso recetamos. No, no es así. Se contabilizan gastos puntuales. Ok, ok. eh, Estamos bien, claros en eso. sobre este mismo tema, Uki, hace ratito comentaste y no lo entendí bien. ¿Cómo comparar los programas de René Delgado y Loret de Mola cuando son con recursos particulares
compararlos con la Mañanera, el Canal 11 o la Hora Nacional o los medios institucionales que están en franca campaña por Claudio Bueno, Sheinbaum. eso forma otro debate. ¿Cuál debe ser el papel de los medios públicos? Para términos de publicidad da exactamente igual. Es decir, hay un programa de radio donde se están haciendo comentarios en favor de una candidata. Eso es propaganda. Pues hombre, si se trata de un programa de radio, de internet, de televisión, donde las personas se reúnen a discutir y comentar, aunque sean parciales, aunque el programa sea malo, pues la libertad de expresión ampara también a los malos comentaristas, ¿no? Eso no es publicidad. No, imagínense, contabilizar las discusiones entre compadres en Facebook. Entonces vamos ahora a contabilizar líneas Ágata de Facebook. No. A ver, yo creo que ya la fiscalización del INE y las restricciones a la libertad de expresión en tiempos electorales son demasiadas para agregar nuevas. No se puede. Creo también que va a haber que revisar las condiciones de fiscalización, pero esos son otros asuntos. La realidad es que el principio de equidad que está consagrado en la Constitución a ratos se desborda y llega a niveles de lo absurdo. Pongo un ejemplo que me parece muy ilustrativo. El presidente de la República no tiene derecho a opinar en el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, para no vulnerar la equidad. ¿Ah? Bueno, pues así está la ley, ¿qué les digo? Claro. No, Oye, pero pero eso que aplica en los medios de comunicación públicos. ¿Qué pasa cuando son ¿Cómo que perdón, aplica? No privados? entiendo, Aurora. Privados, sí. A ver, esto que me estás diciendo sí impacta, o sea, sí es la libertad de expresión cuando se trata de medios de comunicación libres y privados. ¿Qué sucede cuando son del Estado? ¿no? ¿Qué sucede parte de cuando la son del Constitución Estado? dice que los quienes opinan en medios públicos no tienen libertad de expresión? Ya estás. porque utilizan recursos públicos. O sea, ¿Y de dónde colegimos que quien transmite en uso de recursos públicos no tiene libertad de expresión? pues bueno, pero O sea, deben estar. yo durante años fui comentarista del IMER y era muy crítico del gobierno de Peña Nieto, que fue el que me tocó. Ya cuando llegó Andrés Manuel me sacaron. Pero era yo muy crítico de Peña Nieto. ¿Y eso qué tenía que ver? Yo tenía libertad de expresión. Y Claro. sí, mi voz era Ok. transmitida a través de la antena de radio, y eso pues, le costaba al Estado. Bueno, este es un tema bastante amplio para discutir, no nos daría el espacio, pero en lo particular yo siento de que el uso de los medios de recursos públicos debe acotar, debe haber criterios específicos para utilizarlo, porque le cuesta a todos los mexicanos y hay una pluralidad de No hay un Espero en Dios criterio. que tu criterio nunca se cristalice, porque eso obligaría a que los medios públicos nunca pudieran tener diversidad de opiniones, ni debates, ni nada por el estilo. Creo que la función de No, los medios públicos es otra y no como puede la pasar por la censura. pero a ver, mañanera. pero a ver, yo creo que el tema del ámbito de los medios públicos sí deberían efectivamente promover el debate y la equidad. Pero ¿qué pasa cuando esta equidad y este equilibrio es vulnerado? Por ejemplo, caso concreto, Canal 11, invitan a la candidata al Senado de la que fue fiscal de la Ciudad de México. Y no invitan a los demás candidatos. Vamos, generalmente los medios privados, y lo estamos viendo por ejemplo ahora con los debates, cuando organizan los debates, invitan a gente de una o de otra parte, o por lo menos de las dos candidaturas que se consideran más competitivas, de las dos alianzas. Quizá MC pueda argumentar un poco de discriminación, quizá, pero en los medios públicos hay por lo menos una percepción de que sí están cargados a la candidata oficial, a la candidata del gobierno. ¿Hay algún criterio del INE que marque la diferencia entre a un criterio de un medio privado, de un medio público, o es exactamente el mismo criterio? Creo que por ahí iría Desde la perspectiva del instituto es exactamente el mismo criterio. A ver, el instituto no es un supragobierno que puede intervenir en todo. ¿Cuál es la función de los medios públicos? ¿Cuáles son los mecanismos sociales e institucionales de control de los medios públicos?
Es una discusión que no le toca al Instituto Nacional Electoral. Sí, pues entonces, si no hay autoridad que pueda acotar. No, sí que la hay. Tienes autoridades que atienden medios de comunicación, no es el INE. Hay muchos asuntos que inciden en las elecciones que no son materia de la autoridad del INE. La seguridad, eh, el, el, el tono de las transmisiones en los medios públicos, eh, como en los medios privados. Para efectos del INE da igual. El INE lo que tiene es la obligación de velar por la equidad. Por cierto, ahora en Internet puede ser una historia, pero no nos olvidemos de que en radio y televisión difundidos por antena, todas utilizan un recurso del Estado, que es el espacio aéreo. Con Pero concesiones. entonces, espérame, permíteme, es que aquí el tema no es exactamente como lo estamos planteando tal vez. Mira, te hago un ejemplo. Vamos a suponer que en la televisora del Estado, la que es del Estado, hacen un programa específicamente de discusión, ¿ok? Ujú, Y ahí tocan los temas, pero en los temas solo se trata, por ejemplo, del partido oficialista. Todos ujú. los que están ahí de comentaristas son empleados del gobierno. Todo el recurso que se está utilizando en la transmisión es del gobierno. ¿Qué se hace en ese caso? Está bien, aunque tú me hables de la libertad A de ver, expresión, todos son hay empleados. muchas, a ver, el INE no es Dios para vigilar todo lo que se hace bien o mal. Hay muchas cosas que están mal que no le toca al INE. Sí, los que están reunidos efectivamente son servidores públicos, allá podría haber una violación al 134 constitucional y tratarse de otra manera. Pero de ahí a, si hablan a favor tuyo en un medio público, te lo voy a considerar publicidad y te lo voy a cobrar. Hombre, pues no, bendito Dios que no. Claro. Entonces, todos los empleados de gobierno son servidores públicos. Todos los que cobran del erario. Sí, pero no todos tienen las mismas obligaciones, Claro, depende de hay su niveles. función. Un profesor puede opinar lo que le dé la gana, un médico puede opinar estrictamente lo que le dé la gana, participar en mítines, donar su dinero a la campaña, ser candidato. A ver, yo soy empleado del INAH desde 1990 ya se me olvida luego, desde el 92. Y durante ese tiempo fui candidato, fui representante partidista, fue muchas cosas, porque era yo un empleado de base. No tenía yo mando, no administraba yo recursos públicos, Claro, no tenía personal a mi cargo. No tenía fuerza pública, personal es otra cosa. Un director de escuela también puede ser candidato. De pues, hecho, pues, procuran serlos. pues en ese sentido, pues tiene razón el presidente de la República al decir, yo Bueno, hasta soy partido uso de tenían mi los libertad de maestros. expresión y tan tan. Él puede ¿Cómo? decir lo que quiera. ¿Qué? Pues eso opinará el presidente de la República. El INE opina distinto. El INE ha dictado veintitantas medidas cautelares No la por respetar. expresiones hechas en la mañanera, que jurídicamente sea imposible ir más lejos porque ocurre, entre otras curiosidades, que el presidente de la República es el jefe del Estado y que el INE no puede destituirlo, ni suspenderlo, ni cosa por el estilo, y está bien. Mucho más grave que las opiniones parciales del jefe del Estado sería que un órgano administrativo lo pudiera destituir o suspender. Bueno, pues ahora sí que ya en qué mundo estaríamos. Hoy sí que, No nos para oigan los del tribunal, porque cualquier día deciden que ellos sí pueden, ¿no? Pues, total, si ignoran la Constitución cada tercer día para 20 efectos, pues uno más, es una rayita más al tigre, pero hasta el claro, día de hoy eso no ha ocurrido. claro, como dice, parafraseando al propio presidente de la República, ¿no? Legalmente no está, prohibido, pero Está moralmente, prohibidísimo legalmente, está prohibido es, constitucionalmente. y lo sigue haciendo. Moralmente es incorrecto también. Adelante, Francisco López Vargas. Y en ese tono, Ukip, a mí creo que lo que valdría la pena conocer tu opinión es el tema se supone que cuando tú estás acusado y sujeto a un proceso judicial, tus derechos solamente se cancelan, ciudadanos, cuando eres sentenciado, no antes. O cuando te sustraes de la acción de la justicia.
Esa es la otra variante. Entonces, es correcto lo que se hizo en el caso de Cabeza de Vaca, en el caso de Eliseo Fernández Montúfar, varios casos en particular, que el tribunal ha determinado que son inelegibles. Es correcto, entonces, ese... Bueno, a ver, ahí yo defiendo lo que hizo el INE. El INE cuando dio los registros, los dio con los elementos que tenía a la vista. Luego hubo otros acontecimientos judiciales y Sí. ya le tocó al tribunal tomar decisiones que tomaron. No sé Sí, si correctas o incorrectas, pero ciertamente dentro de su jurisdicción. Es que encuentro la polémica que se genera por la violación de derechos ciudadanos y todo este rollo que se alegan, pero como las decisiones del tribunal son inatacables, pues ya no hay posibilidad de revertir el tema. El asunto viene también a colación. Bueno, a ver, en el caso de Cabeza de Vaca, la sala superior ya resolvió. En el caso de Liceo, no lo sé. Había resuelto la sala Jalapa, no sé. La sala superior no. La sala Jalapa. Jalapa es la que definió. Y textualmente la magistrada que expone el caso dice un prófugo, y utiliza ese término, no puede ser candidato. De la bueno, eso yo tengo la certeza, ahora sí que no nadie me lo ha contado, pero se me parecería muy raro lo contrario, de que Movimiento Ciudadano impugnará a la sala superior. ¿Qué va a resolver la sala superior? Pues habrá que ver cuando la sala superior resuelva. Claro. En todo caso, es el criterio que ha aplicado en los dos casos. Y la pregunta iba en el sentido de que hemos visto esta semana que votaron reos de alta peligrosidad en algunos penales. Ni un sentenciado votó. Recordarás que mientras no estás sentenciado, no eres ni reo ni de alta peligrosidad, bueno, reo eres porque estás acusado y estás preso, pero no eres culpable porque un juez no ha dicho que eres culpable. Es que se presta mucho a interpretación porque me ves a las personas. ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es la interpretación a la que se presta? No, por la forma en que conducen al reo. Pero tienes toda la razón. La única consideración que hace la ley es que si estás sentenciado, esa es la única que debería importar. Sí, todo lo demás es mediático. Si estás feo, estás tatuado, es otro rollo. Si no quisieras encontrarte con esa persona después de las 6 de la tarde en una calle solitaria, esto es otra historia. Sí, claro. Si esa persona está sentenciada, aunque esté trajeado y perfumado, no vota. Si no está sentenciado, aunque esté descalzo y tatuado, tiene derecho a votar. Tiene firme sus derechos. Muy bien. Aurorita, ¿tenías otra pregunta? Sí, lo que sucede es que es medio complicado porque según hasta donde nosotros sabíamos, las personas que ya están sentenciadas, que ya está en firme su sentencia, no tienen derechos electorales, político-electorales. Y así es. Sin embargo, las personas que están indiciadas, las personas que se les sigue un proceso, las personas que están, pero que no tienen sentencia en firme, sí se les puede prohibir ser candidatos. Entonces ya no entiendo por qué son dos medidas. Porque si tú le das derechos al que está ya hasta en la cárcel y el que está indiciado, aunque tenga una orden de presentación, la presunción de inocencia sigue siendo vigente. Sí. Esa parte no está entendible. No, bueno, es una contradicción legal. En otros países no es así. Yo recuerdo cuando había elecciones en Irlanda del Norte y hacían candidatos a presos del ejército republicano irlandés, y cuando ganaban la elección, de su calabozo los sacaban para sentarlos en su curul, porque no habían perdido sus derechos a ser votados. Aquí en México eso pues es contradictorio como otras cosas. A ver, nuestro sistema electoral necesita muchas modificaciones, especialmente en su parte legal, especialmente porque nuestro sistema electoral descansa sobre un sistema político obsoleto que se fraguó a lo largo de 70 años para el gobierno desde un partido de Estado, mismo que ya no existe. Y esa es pues la gran deuda que deja Vicente Fox cuando se va de la presidencia. A Vicente Fox le tocaba ser el presidente de la transición y se concretó a ser el presidente de la alternancia, dejando el aparato político del Estado intocado,
contra las recomendaciones de Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, bueno, pues sí es una contradicción. Usted puede votar, usted tiene sus derechos a salvo para votar. Ah, quiero ser candidato. No, usted no tiene sus derechos a salvo. Bueno, pues así es. Muy bien, bueno, Víctor, antes de darte la palabra y luego para cerrar, yo nada más tengo esta duda, Ukip, aquí en Campeche estamos organizando la marcha del 19 de mayo. La estamos organizando y yo salgo con mis bocinas a difundir la libre manifestación de las ideas que me garantiza la Constitución. Ok, y yo invito en este caso, Carla Toledo, que es candidata a senadora. Yo le invito como ciudadana para que haga uso a nombre de las mujeres campechanas, a nombre de la sociedad civil, a nombre de mi agrupación. Entonces, ¿eso se contabiliza como acto de campaña? Sí. ¿Y dónde queda mi libre manifestación de las ideas? ¿Me va a costar? No, tú puedes manifestar todas las ideas que sean libres. Si para la manifestación de tus ideas, si tus ideas son pedir el voto para una candidata y utilizas tus recursos personales, que sin embargo tienen un costo en beneficio de esa candidata, eso es materia de fiscalización. Nos queda claro que no vamos a pedir el voto para nadie. Nos queda claro que el lema de la marcha es en defensa de la República, en la restauración. Sí, pero solo vas a invitar a una candidata, ¿no es cierto? No, voy a invitar a una ciudadana. No puede, no es. El presidente de la República, cuando a las 3 de la mañana va al baño, sigue siendo el presidente de la República. Las candidatas son candidatas desde que la registraron. ¿Eh? Perdón, perdón por interrumpirte. ¿Esto cambia o puede cambiar si se invita a todos los candidatos? Dependerá del contenido, no lo sé. Es que, a ver, ahora sí que estamos ante la pura especulación. El INE resolverá sobre asuntos concretos, no. Los postulados generales ahí están. Si en un hecho particular se sustentan bueno, se colman las previsiones legales y reglamentarias, pues se aplicarán normas de otra naturaleza. Y aguas si vas a invitar a candidatos de otros partidos, igual algún bragado se te planta y a ver qué vas a hacer. Para empezar, para sacarlo vivo del mitin, ¿verdad? No, pues está claro, cada quien sabe sus limitaciones, cada quien sabe dónde exponerse, dónde se infiltra. Y hay que evitar por todos los medios que eso ocurra. Pero sí, en verdad, vamos, solamente pueden participar aquellos que no son candidatos en una manifestación de ideas, porque candidatos son 24/7. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Muy bien, Víctor, una última pregunta para nuestro amigo y ya luego él despide el programa. Bueno. Quizás saliéndonos un poco del guión institucional. ¿Hay miedo? ¿Qué? ¿Tienen temor ustedes? ¿Hay un clima de violencia generalizado en el país? ¿Los consejeros se sienten seguros? ¿Creen que el país va a transitar al 3 de junio en paz, con calma? ¿Va a haber la suficiente madurez de una y otra parte para... Te respondo de lo que yo te puedo responder. Si va a haber calma en el país el día 3 y si los actores políticos están a la altura de lo que vaya a resultar, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, no es mi materia. No lo sé, no tengo por qué saber. Yo lo que sé es que el día 2 vamos a entregar una elección en forma, una elección como las que hemos entregado en otros años. No hay un temor generalizado, hay zonas del país donde la gente tiene miedo, a salir a la calle cuando se pone el sol, o tienen miedo a cruzar el pueblo a cualquier hora del día, porque este país tiene problemas serios de seguridad. Los tiene hoy, los tenía en el 21, los tenía en el 18, y así sucesivamente, mínimo hasta 2006. Esto es, el crimen organizado ha estado presente en este país y ha controlado zonas muy amplias de este país a lo largo de más de 20 años. Cuando yo estudiaba en la preparatoria, de vez en cuando, en los fines de semana, se oía que había habido una confrontación de narcotraficantes en Mazatlán y había un saldo de 10, 12, 15 muertos. Es decir, no, el narcotráfico no empezó con vistas a este proceso electoral. En la inmensa mayor parte del país
no tenemos condiciones de riesgo en relación con la delincuencia organizada. Nuestros capacitadores electorales, con más y menos dificultades, han llegado a todos los puntos del país y hasta el día de hoy hemos encontrado la inmensa mayoría de los funcionarios de casilla. Es decir, en términos de la seguridad, no es un proceso especialmente diferente de los anteriores. Eso, a ver, tenemos un problema de violencia. En 2021 tuvimos algo más de 60 asesinados. Que este año otra vez vayamos a tener lo mismo, pues no quiere decir que esté bien. No quiere decir que como sociedad no nos debamos preocupar. Pero tampoco quiere decir que que tengamos la expectativa de que esa violencia que ya costó vidas en el 21 va a estar a un nivel muy superior en este 2024. No lo estamos percibiendo así. Las cifras que tenemos no nos dicen que sea así. A ver, un muerto en una elección es un muerto más de los que tenía que haber habido. Eso tenemos que entenderlo con toda claridad. En una elección no debe morir nadie. Vamos, ni siquiera por accidentes de tráfico. Muchísimo menos debe haber un asesinado. Pero que esté habiendo asesinados no quiere decir que sea algo que no hayamos enfrentado en el pasado y que en consecuencia tengamos que temer que va a tener consecuencias catastróficamente diferentes a las que tuvo en el pasado. Leía yo el artículo de un comentarista, no me acuerdo de su nombre, así que ni me quiero acordar, que decía, a ver, vamos a ver cómo está lo de la inseguridad. Y sí, ahí andan diciendo que Yucatán es muy pacífico mis polainas. En Yucatán funcionan 9 carteles delictivos. A ver, ustedes conocen Yucatán. ¿Alguien acá en Yucatán, porque ahorita estoy en Mérida, alguien acá en Yucatán tiene temor de que vaya a ir a la casilla y un comando de pandilleros con AK-47 lo amenacen para... Por supuesto que no. Hay también una gran especulación mediática sobre el tema y de repente una gran falta de imaginación. O sea, yo veo las cosas que sobre seguridad escriben algunos opinólogos y digo, bueno, este muchacho o muchacha, hay que ser incluyentes, o muchache, pues no tenía nada de qué escribir y se le ocurrió reproducir lo que otros dijeron antier. A ver, ¿tenemos un problema de seguridad en el país? Sí. ¿Se está atendiendo? Sí. ¿Es diferente sustancialmente de lo que hemos tenido en años anteriores? No. Como sociedad debemos tener el objetivo de acabarlo, desde luego que sí. A ver, aquí en Yucatán ya tuvimos un muerto por el proceso electoral. Y también, bueno, es que Yucatán no pasa nada. No, mentira, ojalá pudiera yo decir eso. Pero en 2015 tuvimos 2 muertos. Sí. Bueno, Víctor, bueno, me recordó la frase del presidente de la República, ¿no? La violencia está bajando, lo que está subiendo son los homicidios, pero eso es otra cosa. No, yo no digo eso, yo tengo cierto... No, vámonos respetando. Yo tengo cierta piedad una pregunta, por la racionalidad. Nada más. Perdón, consejero, el tema se les han renunciado candidatos, han renunciado también algunos funcionarios de casillas. ¿Tienen ustedes algún mapeo de las zonas de inseguridad que hay en el país? Algo por el estilo que digan puede haber problemas en hacer un mapa de seguridad no es algo que le encargues a la secretaria con las noticias que llegaron a la mesa. Hay personas que se especializan. Es un trabajo profesional muy especializado, pero sobre todo, no se puede generar un mapa de seguridad sobre un número aislado de riesgos. Hay secretarías de seguridad en los estados que tienen departamentos enteros dedicados a esto, porque hay que tener información, hay que tener inteligencia, información clasificada, cosas que el instituto no tiene. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte ponernos a hacer mapas de seguridad para los que no tenemos la capacidad técnica ni los flujos de información reservadas suficientes para hacerlo.
Para eso están las mesas de coordinación. Toda esta información que nosotros recibimos la llevamos a las mesas de seguridad. Si nuestros CAEs nos reportan que en tal zona no pudieron entrar o que en tal zona fueron amenazados o que alguien les dijo, sálganse de aquí muchachos, es peligroso, todo eso nos lo reportan y nosotros lo reportamos en las mesas de seguridad. El INE tiene capacidad, no crean cuando digan que porque el INE recibe muchísimo dinero, el INE lo puede hacer todo. No, hay muchas cosas que el INE no puede hacer porque son especializaciones. Primerísimo lugar, porque son especializaciones técnicas que el INE no tiene. Segundo, porque no tenemos facultad legal. Pero lo que nos impide hacer mapas de riesgo no es no tener la facultad legal, es no tener la capacidad técnica para hacerlo. Muy bien, ya te quitamos mucho tiempo, Kip. Sé que estás muy ocupado. Nada más para despedir, si quieres comentar algo, ¿qué se espera del próximo debate, donde la inseguridad es el tema central? De hecho, las instituciones políticas del país van a ser el tema central. También se va a hablar de seguridad. A ver, yo creo que pues el debate va a ser un espacio interesante. Esperamos que tener una creciente audiencia. En el primer debate vía antena tuvimos 11 millones de auditorio. En el segundo debate 13. Vamos a ver más redes. Vamos a ver a cuánto llega ahora. Eso quiere decir que la ciudadanía tiene un gran interés en la elección. Son cifras que no se habían tenido antes. Y bueno, a mí me parece muy bien. Los debates son elementos cruciales en las campañas políticas, pero ojo, ni la agotan ni la determinan. Por parte del instituto, el instituto cumplirá nuevamente generando este foro de contraste entre las posiciones de los candidatos, pero la tarea fundamental del INE seguirá siendo entregarle al país una elección íntegra el próximo 2 de junio. Todo se ha construido para llegar allá. El aparato funciona bien, y el aparato entregará lo que siempre entrega, una elección transparente. Con mi reconocimiento a la franqueza de tus respuestas, de tu explicación, Ukip, no sabes cómo tenemos que agradecer que estés aquí para tener mayor claridad de lo que nos espera. Gracias, Ukip, gracias. Muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, Buenos días. gracias, consejero. Nos vemos. Muy bien, nos vemos.